Profesores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Hoy tenemos la segunda videoconferencia respecto a lo que es la comprensión lectora. En la clase anterior habíamos conversado sobre lo que era el texto. Habíamos dicho que el texto era un tejido de ideas y que el texto era todo aquello que tenía una intención comunicativa. Además, vimos cuáles eran las estrategias de aproximación al texto, como es el caso de los paratextos. Hoy vamos a ver sobre la estructura del texto, es decir, cómo está ese texto estructurado, cuáles son las reglas de esa estructura. Bien, como decíamos, todo texto tiene dos cosas en un texto. Están las ideas y están las palabras. Es decir, está la idea y está la palabra. La idea responde a lo que es el pensamiento y la palabra a lo que es lenguaje. Es decir, entonces en el texto encontramos lo que es pensamiento y lo que es lenguaje. El pensamiento se refiere al contenido textual y el lenguaje a la expresión textual. Repito entonces, en un texto tenemos ideas, cómo están estructuradas y cómo está la palabra ahí. Las ideas responden a lo que es el pensamiento y la palabra a lo que es el lenguaje. En el pensamiento está el contenido textual y en el lenguaje está la expresión textual. Entonces, en un texto hay contenido textual, pero también hay una manera como se expresa ese contenido textual. Por lo tanto, si nos basamos a la estructura de ideas, estamos hablando de redes conceptuales. Estamos hablando de conceptos. Y esos conceptos responden a la coherencia. Si estamos hablando de lo que es la palabra, si nos referimos al uso de la palabra en el texto, estamos hablando de redes verbales. Y las redes verbales se ven a través de la cohesión. Entonces, la cohesión está orientada a lo que es la relación de una palabra con otra, por eso se llaman redes verbales. Y la coherencia ya es a nivel general, por eso es macroestructura textual. En cambio, la cohesión es microestructura textual. Entonces, cuando hablamos de las estructuras de un texto, estamos hablando de una macroestructura que tiene relación a la coherencia desde el aspecto semántico, y estamos hablando también de una microestructura que tiene que ver con la cohesión, cómo están interrelacionadas las palabras. Estas estructuras textuales responden a dos aspectos, entonces. Una estructura que es global, general, y otra estructura que es local. La estructura global comprende lo que es la superestructura, donde se ve cómo está organizado, cuáles son los esquemas. Comprende a la macroestructura, es decir, cómo están las ideas organizadas en ese esquema, que es la coherencia, y comprende la microestructura, es decir, cómo se expresan esas ideas. Por ejemplo, si queremos enviar un oficio a otra entidad, ¿no?, o una solicitud, una misma solicitud quiere enviar dos personas a una universidad por su certificado de estudios, fíjese, esa solicitud tiene un esquema, esa solicitud tiene una organización, tiene un esquema en el sentido que va a ir la sumilla,
a quién está dirigido, el cuerpo, ¿no? La despedida. Todas las solicitudes responden a ese esquema, porque esa es su superestructura. Sin embargo, a pesar que tienen el mismo esquema, pero las personas son distintas y sus ideas, como la expresan, van a ser distintas. Entonces, esa organización conceptual, es decir, la forma como están organizadas las ideas, van a ser muy distintas y responden a un mismo esquema. Eso es la coherencia. Pero además, la manera como se relacionan las palabras también va a ser distinto. Unos van a utilizar un tipo de palabra, otros tipos de palabras, y así por el estilo, que responde también a su grado cultural. Todo eso es la cohesión. Entonces decimos, un texto en su estructura puede ser global o estructura local. En su estructura global encontramos la superestructura, la macroestructura, y bueno, en la local la microestructura. Es superestructura porque todos los textos tienen una organización esquemática. Por ejemplo, si hablamos del texto narrativo, vamos a encontrar el inicio, el nudo, el desenlace, pero no todos los textos tienen el mismo inicio, el mismo nudo, el mismo desenlace, ¿no? Están ahí en forma coherente su organización conceptual, y la manera como se relacionan esas palabras es totalmente distinta, ¿no? Ahora, estas estructuras textuales, hablamos entonces cómo es que se explica la macroestructura y la microestructura, y esto responde a lo que es las macro reglas textuales. Hay dos macro reglas. Una macro regla que anula, de anulación, y otra que sustituye, de sustitución. Las macro reglas textuales de anulación tenemos dos, una que omite y otra que selecciona. Y la de sustitución, una que generaliza y la otra que integra. De tal modo que en un texto las macro reglas textuales responden a omitir o a seleccionar, a generalizar o a integrar. Veamos en un texto. A ver. Este texto que dice: esto significó mantener la idea de que la escuela es el centro del cambio, pero sin desestimar los esfuerzos y el acompañamiento que las administradoras... Ahí está, de acá inicia el texto. En estos últimos años, y sobre la base de las problemáticas detectadas en etapas anteriores, se han elaborado nuevas premisas sobre la forma de encarar los procesos de cambio en las escuelas. Por un lado, y tal como explica el profesor Murillo, 2009, la idea de que la escuela es el centro de cambio es actualmente objeto de matización y reajuste. Esto se debe a la ineficiencia y la inequidad del enfoque que en su momento generó este planteamiento. El diseño de las reformas de abajo hacia arriba, que da por supuesto que cualquier escuela en cualquier escenario es capaz de encabezar procesos de cambio por su propia iniciativa y por sus propios medios. Según el autor, esta idea resulta no solo excesivamente optimista, sino irreal. Murillo, 2009, página 2. Tanto, no todas las escuelas cuentan con la misma capacidad interna para organizarse y concretar un plan de mejora. Veamos en la siguiente diapositiva. Esto significó mantener la idea de que la escuela es el centro del cambio, pero sin desestimar los esfuerzos y el acompañamiento.
que las administraciones públicas deben aportar a los procesos de mejora impulsados por los centros. (2009) El nuevo papel de la administración debería consistir en apoyar y promover los recursos y servicios necesarios para que cada escuela pueda generar y sostener sus propios procesos de cambio y mejora, pero también intervenir directamente en aquellos centros que así lo requieran. De esta forma, la escuela continuará siendo el centro del cambio, pero esta vez en estrecha colaboración con la administración pública y otras organizaciones. El desafío más inmediato radica pues en encontrar ese equilibrio entre el enfoque de arriba a abajo, donde las administraciones impulsan el cambio con la perspectiva de abajo arriba, en la que la escuela es la responsable de su desarrollo. Se torna por ello indispensable desarrollar una relación horizontal entre el sistema y las unidades que lo componen, considerando diferentes tipos de apoyos según la situación particular de cada escuela. Así se resalta la necesidad de una relación inteligente entre las escuelas y el contexto político, administrativo, social y educativo en el que éstas se desarrollan. El cambio de milenio trae a su vez aparejados otra serie de dilemas frente a la consecución de procesos de mejora exitosos. En este último tiempo se ha adjudicado especial énfasis en la cuestión de la performance, lo cual generó en muchos sistemas una sobrevaloración de dos elementos: la rendición de cuentas y el uso de estándares. La primera de ellas, en tanto mecanismo de supervisión, se instrumentó particularmente a partir de las inspecciones, la evaluación de los centros por parte del gobierno y el desarrollo de tablas comparativas en relación a los resultados obtenidos en cada escuela. Por otra parte, el uso de estándares se vio representado por el establecimiento de objetivos, altas expectativas de logro y un monitoreo constante en esa dirección. En estos últimos años se han elaborado nuevas premisas sobre la forma de encarar los procesos de cambio en las escuelas. La idea de que la escuela es el centro de cambio es actualmente objeto de matización y reajuste. El diseño de las reformas de abajo hacia arriba, cualquier escuela, en cualquier escenario es capaz de encabezar procesos de cambio por su propia iniciativa y por sus propios medios. No todas las escuelas cuentan con la misma capacidad interna para organizarse y concretar un plan de mejora. El nuevo papel de la administración debería consistir en apoyar y promover los recursos y servicios necesarios para que cada escuela pueda generar y sostener sus propios procesos de cambio y mejora, pero también intervenir directamente en aquellos centros que así lo requieran. El desafío más inmediato radica pues en encontrar ese equilibrio entre el enfoque de arriba a abajo, donde las administraciones impulsan el cambio con la perspectiva de abajo a arriba, en la que la escuela es la responsable de su desarrollo. En la actualidad existen dos elementos: la rendición de cuentas y el uso de estándares. Bien, tenemos nosotros ahí entonces un texto el cual debemos aplicar estas reglas, ¿no? Ver cómo se aplican estas reglas. Ahí tenemos un texto que nos habla sobre la administración, ¿ya? Y entonces vamos a ver cómo es que se aplica las reglas de las macro reglas textuales. Debe haber una idea generalizada, una idea que engloba, una idea que nos permita continuar analizando el texto. Pero también, como nosotros habíamos hablado, miren, una idea que engloba y una idea que selecciona. Para ello vamos a omitir algunos textos de acá. Por ejemplo, cuando hicimos en estos últimos años y sobre la base de la problemática detectadas en etapas anteriores, se ha logrado nuevas premisas. Aquí en este párrafo hay ideas que se omiten, ¿no? Por ejemplo,
seleccionamos las ideas. Al par de seleccionar, omitimos. Al par de seleccionar también se puede omitir. Y así, esto se debe a la ineficacia, la inequidad del enfoque en su momento general este planteamiento, el diseño de las reformas. Bueno, acá también, siempre interesante, ¿ya? Y así, por el estilo. Vamos nosotros omitiendo ideas y a la par también seleccionando. De ese proceso de omisión y selección, viene el otro que es generalizar, integrar. Entonces aquí generalizo y acá integro y acá voy a copiar las ideas que he seleccionado. ¿Me dejo entender? Entonces, por ejemplo, la idea que generalizo es la idea que engloba. ¿Y cuál sería esa idea que engloba? La capacidad de cambio en las escuelas. Esa idea que engloba, esa idea que generaliza, nosotros llamamos tema. Entonces el tema es hablando de tema, entonces es aquella idea que engloba, aquella idea que generaliza, ¿no? Es aquella idea que se ve desde forma externa. Es aquella idea que nos permite, a través de esa idea, generalizar lo resto. Y acá vemos que la idea generalizada es la capacidad de cambio en las escuelas. ¿Cuáles han sido las ideas que se han seleccionado? Para seleccionar esas ideas, hago todo un proceso. Puedo hacer el proceso del subrayado, es decir, subrayo las ideas que considero interesantes, a las cuales yo selecciono, ¿no? Entonces, párrafo por párrafo. Por ejemplo, en el primer párrafo, en estos últimos años se han elaborado nuevas premisas sobre la forma de encarar los procesos de cambio en las escuelas. La idea de que la escuela es el centro de cambio es actualmente objeto de matización y reajuste. Lo otro es el diseño de las reformas de abajo hacia arriba. Cualquier escuela en cualquier escenario es capaz de encabezar procesos de cambio por su propia iniciativa y por sus propios medios. La otra es, no todas las escuelas cuentan con la misma capacidad interna para organizarse y concretar un plan de mejora. El nuevo papel de la administración debería consistir en apoyar y promover los recursos y servicios necesarios para que cada escuela pueda generar y sostener sus propios procesos de cambio y mejora. Pero también debería intervenir directamente en aquellos centros que así lo requieran. El desafío más inmediato radica pues en encontrar ese equilibrio entre el enfoque de arriba a abajo, donde la administración impulsa en el cambio, con la perspectiva de abajo arriba, en la que la escuela es la responsable de su desarrollo. En la actualidad existen dos elementos: la rendición de cuentas y el uso de estándares. Esas son las ideas seleccionadas. Ahora, estas ideas seleccionadas se integran, se condensan, se unen, pero sintetizadas. Las escuelas no están preparadas para enfrentar los nuevos procesos de cambio. Ese es el resumen. Entonces, miren ustedes, desde un punto de vista externo, doy el tema, la capacidad de cambio de las escuelas. Teniendo en cuenta lo interno, condenso y digo, las escuelas no están preparadas para enfrentar los nuevos procesos de cambio. Entonces, he seguido toda una secuencia aplicando estas macro reglas que me van a permitir comprender, analizar, comprender y luego interpretar un texto, ¿no? Y acá está condensado el análisis de ese texto. Tengo una idea global, es decir, el tema de todo esto que hemos leído, lo he generalizado, un tema, la capacidad de cambio en las escuelas. Tengo las ideas seleccionadas, a la par que selecciono he omitido, y bueno, al final tengo una idea integrada. Eso me da pie para poder
hablar sobre lo que son las ideas principales y las ideas secundarias. Entonces, cuando hablo de ideas principales, ideas secundarias, lo que estoy haciendo es integrar aplicar las macro reglas textuales en los procesos de generalización, de selección y de condensación. ¿Qué cosa es una idea principal y una idea secundaria? Bueno, en un texto las ideas están ordenadas, jerarquizadas, es decir, las ideas están organizadas, por lo tanto están ordenadas y funcionan, pero también están jerarquizadas. Quiere decir que no todas las ideas tienen la misma importancia. Quiere decir que no todas las ideas desempeñan el mismo rol en el texto. Unas tendrán más importancia que otras. Unas tendrán más jerarquía que otras, entonces. Estas se llaman ideas principales. Y las que tienen menos importancia o restantes son las ideas secundarias. El conjunto de las ideas principales, lo que estamos viendo acá, el conjunto de estas ideas principales son las que nosotros llamamos la estructura básica del texto. Por eso es que esto es la estructura básica del texto que acabamos de leer. ¿Ah? Y eso es la macroestructura. ¿Quién establece qué ideas son principales y qué ideas son secundarias en un texto? El lector, el sujeto que lee, pero el lector activo. Entonces, el lector tiene dos orientaciones, es decir, dos perspectivas. Puede hacerlo a través del texto, entonces estamos hablando de una idea general, o puede hacerlo a través del párrafo, entonces estamos hablando de una idea ya precisa, ¿no? Y la ubicación de esas ideas en los textos o en los párrafos determinan los nombres de los textos o los párrafos. Por ejemplo, si la idea del texto, la idea principal del texto está al inicio, entonces serán textos analíticos o párrafos analíticos. En cambio, si la idea está al final, serán textos sintéticos o párrafos sintéticos. Si está en el centro, será texto o párrafo centrado. Si está las ideas al inicio y al final, serán textos o párrafos encuadrados. Y si son varias ideas en un mismo texto, serán paralelos. Por eso es que cuando hablamos de texto, estamos hablando de una manera global, pero también podemos hacerlo desde el punto de vista de párrafo, ¿no? Veamos en este texto, a ver. Uno de los máximos investigadores de la línea de eficacia escolar en Iberoamérica, el profesor Javier Murillo, argumenta que el nacimiento de esta corriente podría fecharse en 1966, o sea, de la eficacia escolar, año en el que se publicó el informe Coleman. El objetivo de dicho estudio, que contaba con una muestra compuesta por más de 500,000 de alumnos y por unos 60,000 profesores pertenecientes a 4,000 escuelas de los Estados Unidos, era determinar el grado de segregación o discriminación existente en las escuelas frecuentadas por distintos grupos raciales, analizando además la relación entre el rendimiento y los recursos disponibles en tales centros. El resultado más sorprendente de este informe era la escasa influencia que ejercían los recursos educativos sobre el rendimiento del alumnado. En pocas palabras, se encontró
que una vez controlado el efecto del estatus socioeconómico, ciertos factores como el gasto por alumno o la experiencia del profesorado tenían poco poder predictivo sobre el nivel de aprendizaje de los estudiantes. En consecuencia, se interpretó que la calidad de los recursos de los centros eran débiles, determinantes en el rendimiento académico de los estudiantes en comparación con las diferencias debidas a las condiciones socioculturales y familiares de los alumnos. La hipótesis principal que arrojaba dicho informe consistía en afirmar entonces que la calidad de la enseñanza no parecía incidir significativamente en el nivel de aprendizaje de los estudiantes. Es así como a partir de finales de la década de los 70, la línea de investigación sobre escuelas eficaces comienza a establecerse como un movimiento que procura ilustrar cómo, bajo ciertas condiciones, algunos centros escolares consiguen mejores resultados de aprendizaje que otros con poblaciones similares, demostrando así que el factor centro tiene efectos diferenciales en el aprendizaje de los estudiantes. De este modo, la pregunta sobre cómo conseguir buenos resultados orientó en un primer momento la investigación hacia el descubrimiento de las variables o factores que incidían en el alto rendimiento de los alumnos de estos centros ejemplares. Así, y en una de las principales obras, este tema, Mortimer en 1991, sintetiza que una escuela eficaz es aquella en la que los alumnos progresan a un nivel mayor del que podría esperarse según sus condiciones de entrada o base. Página 9. De esta manera, y particularmente en la década de los 90, comienza a adoptar mayor importancia el concepto de valor añadido o agregado, que permite describir el alcance o impulso que brinda el centro al rendimiento del alumnado por encima de los que estos portan consigo como producto de su origen o escalarizaciones previas. Cuando los alumnos superan las expectativas de logro, se asume entonces que la escuela ha añadido algún valor al proceso de aprendizaje. Bien. Tenemos ahí un texto que, de acuerdo a la ubicación de la idea principal, lo vamos a denominar si es analítico, sintético, centrado, encuadrado, paralelo. Miren ustedes acá este texto primero. Uno de los máximos investigadores de la línea de eficacia escolar iberoamericana, el profesor Javier Murillo, argumenta que el nacimiento de esta corriente podría fecharse en 1900. Bueno, aquí hay un montón de ideas principales, luego nos sale el objetivo, es decir, no sé si me permite. Bueno, todo este texto acá se presentan varias ideas principales, por lo tanto, estamos respondiendo a lo que es un párrafo paralelo, ¿cierto? Párrafo paralelo. El resultado más sorprendente de este informe era la escasa influencia que ejercían los recursos educativos sobre el rendimiento del alumnado. Miren esta idea, es principal. Entonces estamos hablando de una idea principal, ¿verdad? Vamos a ver si lo podemos subrayar. Bien, ahí estamos viendo una idea principal. En pocas palabras, se encontró que una vez controlado el efecto del estatus económico, ciertos factores como el gasto de la por los principios tenían poco poder predictivo. En consecuencia, se interpretó que la calidad de los recursos de los estudiantes eran débiles y determinantes en el rendimiento académico de los estudiantes. La hipótesis principal que arrojaba dicho informe consistía en afirmar entonces que la calidad de la enseñanza, ahí está. Este es un texto que tiene arriba y abajo, es un texto encuadrado, ¿no es cierto? Encuadrado. Vamos acá.
Es así como a partir de acá, sobre escuela eficaz, comienza a establecerse como un mínimo que procura ilustrar cómo, bajo ciertas condiciones, algunos centros escolares de este modo, la broma. De este modo, la pregunta sobre cómo conseguir buenos resultados son en todo. Acá está. Sintético, ¿cierto? Así, una de las principales obras sobre este tema sintetiza una escuela. Acá está. Cuando tiene dos, en cuadrado, ¿cierto? En cuadrado. Bien, hasta ahí hemos visto entonces a los tipos de textos o los tipos de párrafos, donde hemos dicho que de acuerdo a la ubicación de las ideas principales también optan su nombre. Veamos ahora los textos de acuerdo a su intención comunicativa optan formas, pues, de acuerdo a cuál es la intención del autor. Si el autor quiere en un texto exponer sus ideas, simplemente expone nada más, es texto expositivo. Si el autor quiere a través del texto convencer al lector, será un texto argumentativo. Si el autor quiere en un texto contar, será un texto narrativo. Veamos lo que más se presenta en el tipo de exámenes, en los textos expositivos. Dice, el texto expositivo desarrolla un discurso cuyo objetivo es el de ofrecer una información al receptor de forma clara, ordenada y progresiva. Es decir, el texto expositivo da una información, pero esa información debe ser una información clara, precisa, pero también una información ordenada, una información detallada. Y el texto expositivo puede ser divulgativo, puede ser especializado. Es divulgativo si está dirigido a un público en general, y es especializado si está dirigido a un determinado público. Por ejemplo, un descubrimiento de los textos de medicina está dirigido a ese tipo de público, ¿no? Bien, ¿cuál es la estructura del texto expositivo? La estructura del texto expositivo presenta tres partes bien claras: presentación del tema, cómo se desarrolla el tema y cómo concluye el tema. En la presentación del tema se ve cómo se aborda el tema, que puede ser mediante una breve alusión biográfica, una frase, etc. O también puede hacerse con una breve introducción, ¿no? En el desarrollo del cuerpo, el autor transmite la información sobre el tema elegido de la forma más clara y ordenada. Y luego ya viene la conclusión o culminación. Puede terminar con una tesis o también con alguna sugerencia. Veamos un texto acá. La primera de las aportaciones de Freud fue el descubrimiento de la existencia de procesos psíquicos inconscientes ordenados según leyes propias distintas a las que se gobierna la experiencia consciente. Esa es una presentación de un tema. Y miren cómo lo desarrolla. En el ámbito inconsciente, pensamientos y sentimientos que se dan unidos se dividen o desplazan fuera de su contexto original. Dos imágenes o ideas principales pueden ser reunidas, condensadas en una sola. Los pensamientos pueden ser dramatizados formando imágenes, en vez de representados simbólicamente por imágenes, en vez de expresarse como conceptos abstractos, y ciertos objetos pueden ser sustituidos y representados simbólicamente por imágenes de otros, aun cuando el parecido entre el símbolo y lo simbolizado sea vago, o explicarse solo por su existencia en momentos alejados del presente. Las leyes de la lógica básicas en el pensamiento consciente dejan de ejercer su dominio en el inconsciente. Comprender cómo funcionan los procesos mentales inconscientes hizo posible la comprensión de fenómenos psíquicos previamente incomprensibles como los sueños.
A través del análisis de los procesos inconscientes, Freud vio que este estado servía para proteger el sueño del individuo contra los elementos perturbadores procedentes de los deseos reprimidos relacionados con las primeras experiencias del desarrollo que afloran en este momento de la conciencia. Así, los deseos y pensamientos moralmente inaceptables, es decir, el contenido latente del sueño, se transforman en una experiencia consciente, aunque no inmediatamente, comprensible, a veces absurda, denominada contenido manifiesto. El conocimiento de estos mecanismos inconscientes permite al analista invertir el proceso de elaboración onírica, por el que el contenido latente se transforma en el contenido manifiesto, accediendo a través de la interpretación de los sueños a su significado subyacente. Hasta ahí es el desarrollo de ese tema. Y luego viene la parte final, la conclusión. Ha sido esta una breve incursión en la comprensión de la naturaleza y en función del inconsciente humano. Mire entonces, este texto expositivo acá te presenta el tema, hasta dónde es el tema, y luego desarrollo de ese tema hasta la parte ahí final. Ahora veamos el texto argumentativo. La argumentación es una muestra de la racionalidad del hombre. Se argumenta cuando se intenta convencer a alguien. El texto argumentativo es el texto que pretende convencer al lector, ¿no? Para eso persuade y para eso puede influir hasta en su comportamiento o en su conducta. Lo que nos interesa es cómo está estructurado ese marco estructurado del texto argumentativo. Entonces, en el texto argumentativo se van a presentar dos cosas, un argumentatario y un argumentador, ¿no? Entonces, un sujeto que argumenta y sobre eso una influencia al lector. Y ahí vamos a ver cuál es el agente argumentador, o sea, el emisor, el emisor primero tiene que estar convencido de lo que va a argumentar. Nadie argumenta a otro lo que no conoce. Pero para eso también tiene que estar convencido si es que es posible modificar las convicciones de la otra persona. Y bueno, para eso tiene que recibir motivos racionales para poder ser argumentado. Tenemos también el receptor o el argumentatario, es la que recibe el mensaje, es la persona que recibe los argumentos. Hay un contexto en el cual se dan estos argumentos y bueno, diríamos el núcleo, o sea, la estructura, la organización de la argumentación, cómo se realiza, ¿no? Veamos acá un texto de Eduardo Galeano, muy bonito, sobre todo para estos tiempos. Por ejemplo, todo texto en su estructura tiene tres cosas. El expositivo tenía una presentación, desarrollo del tema y conclusiones. En cambio acá es la formulación de la tesis y luego los argumentos que se dan en función de esa tesis. Y luego ya viene la conclusión, ¿no es cierto? Luego vienen las conclusiones. Veamos. ¿Cuál es la tesis de este texto? La naturaleza está fuera de nosotros. Dice, en sus 10 mandamientos, Dios olvidó mencionar a la naturaleza. Entre las órdenes que nos envió desde el monte Sinaí, el Señor hubiera podido agregar, pongamos por caso, honrarás a la naturaleza de la que formas parte, pero no se le ocurrió. Hasta ahí nos está argumentando una tesis, ¿no? Hasta ahí ha presentado una tesis donde nos dice pues que no existe el cuidado del hombre hacia la naturaleza. ¿Cuáles son las argumentaciones? Hace 5 siglos, cuando América fue apresada por el mercado mundial, la civilización invasora confundió la ecología con la idolatría.
La comunión con la naturaleza era pecado y merecía castigo. Según las crónicas de la conquista, los indios nómades que usaban correas para vestirse, para desarrollar el tronco entero para no aniquilar el árbol. Según las crónicas de la conquista, de los indios nómades que usaban cortezas para vestirse jamás desollaban el tronco entero para no aniquilar el árbol. Y los indios sedentarios plantaban cultivos diversos y con periodos de descanso para no cansar la tierra. La civilización que venía a imponer los devastadores monocultivos de exportación no podían entender a las culturas integradas a la naturaleza y las confundió con la vocación demoníaca o la ignorancia, ¿no? Bueno, aquí están las frases que se sacó. Y así siguió siendo los indios de Yucatán y los que después se alzaron con Emiliano Zapata. Perdieron sus tierras, sus guerras, perdieron sus guerras por atender las siembras y las cosechas del maíz, llevados por la tierra. Los soldados se movilizaban en los momentos decisivos del combate. Para la cultura dominante, que es militar, así los indios probaban sus cobardías o su estupidez. Para la civilización que dice ser occidental y cristiana, la naturaleza era una bestia feroz que había que domar y castigar para que funcionara como una máquina puesta a nuestro servicio, donde siempre y para siempre la naturaleza, que era eterna, nos debía esclavitud. Muy recientemente nos hemos enterado de que la naturaleza descansa como nosotros, sus hijos, y hemos sabido que, como nosotros, puede morir asesinada. Ya no se habla de someter a la naturaleza. Ahora sus verdugos dicen que hay que protegerla, pero en uno u otro caso, naturaleza sometida o naturaleza protegida, ella está fuera de nosotros. ¿Y cómo concluir? La civilización que confunde a los relojes con el tiempo, al crecimiento con el desarrollo y a lo grandote con la grandeza, también puede confundir a sus propios, también puede confundir a la naturaleza del paisaje, mientras el mundo laberinto sin centro se dedica a romper su propio cielo. Miren, ¿cómo concluye este texto? Entonces, acá en este texto nosotros encontramos sus tres partes del texto argumentativo. La tesis, sobre la cual nos dice que, bueno, Dios no creó, en la creación se olvidó de poner un mandamiento que estuviera dirigido a cuidar la tierra. Cómo desarrolla sus argumentos y al final cómo concluye, ¿no? Donde dice que la civilización confunde al desarrollo con el crecimiento, ¿no? Y dedica a romper su propio cielo. ¿Cómo se resumen esos textos? La otra parte es cómo resumir los textos analíticos. Cómo resumir los textos escritos. La lectura analítica de un texto consiste en escudriñar sus partes, descomponer sus partes, para luego, haciendo uso de la macroestructura, condensar esas partes en el texto. Es decir, los separamos, los segmentamos al texto, y después que los segmentamos al texto, acá están los segmentos, lo analizamos segmento por segmento, aplicamos las reglas. Si hablamos de lingüística del texto, las reglas de omisión y selección acá, o otras, las ideas principales, integramos esas ideas principales y la condensamos, es decir, elaboramos el resumen. Miren todo el proceso que se ha llegado para hacer un resumen. Bien, entonces veamos un texto en el cual podemos hacer un resumen. Una copia. A ver, veamos el texto.
Vamos a hacer un texto en el cual vamos a aplicar lo estudiado y desarrollarlo para contestar algunas preguntas, ¿no? Este texto compone, miren, esos párrafos. El texto que dice lo siguiente. En nuestro medio social, cuando una persona se presenta a solicitar el puesto de la gerente en alguna compañía importante, difícilmente se permitirá eliminar la D intervocálica final, cerrar las vocales o omitir sonidos de una palabra al hablar. No dirá, estoy cansado o esta ciudad, porque sabe que corre el riesgo de no obtener el empleo. En otras palabras, conoce formas lingüísticas con prestigio y formas lingüísticas sin prestigio. Allí, en esa parte, ¿cuál creen que es la idea seleccionada o la idea principal? Entonces, está en la parte última de este párrafo. Por lo tanto, este es un párrafo sintético, ¿no? Porque está acá. Luego sigue. Es claro que tanto la forma prestigiosa como la forma sin prestigio son igualmente comprensibles. ¿Cuál es entonces la razón por la que en algunas circunstancias se prefiere la primera a la segunda? La respuesta a esta pregunta se encuentra no en las expresiones mismas, sino en una serie de factores culturales con los cuales están asociadas estas formas lingüísticas. En un medio como el nuestro es bastante sencillo reconocer la proveniencia de una persona a partir de la forma en que habla. Estamos acostumbrados a clasificar a los individuos por su modo de vestir, el trabajo que desempeñan, su lugar de residencia, su poder adquisitivo, el color de su piel, sus creencias religiosas y sobre todo por la forma en que hablan. Entonces aquí la idea principal sería acá, ¿no es cierto? La que inicia, es claro que tanto como son igualmente comprensibles, y luego viene en un medio como el nuestro, la persona, ahí está. Tenemos dos ideas principales, ¿no? Entonces este texto será un texto también analítico, ¿no? Porque predomina la idea principal ahí. A ver, veamos acá el otro texto. Esta costumbre se explica porque en principio los grupos humanos se diferencian por estos rasgos. Una tribu amazónica es, por ejemplo, un grupo étnico cuyos miembros comparten una lengua, una serie de creencias religiosas, costumbres determinadas y ciertos rasgos físicos. Pero esta confluencia de características definidas se da porque estamos ante un grupo histórico, geográfico y económicamente aislado que por lo tanto tiende a la homogeneidad. Sin embargo, en una sociedad tan heterogénea como la nuestra, es difícil encontrar grupos claramente definidos. Esto quiere decir que no hay razón para que un rasgo determinado, cierto color de piel, por ejemplo, vaya acompañado necesariamente de cierto nivel socioeconómico o cierto modo de hablar. Ahí encontramos una idea principal, ¿cierto? Está en la primera parte, es decir, es un párrafo analítico. Seguimos. Es un hecho, sin embargo, que dentro de esa heterogeneidad hay ciertas recurrencias. Las condiciones económicas, por ejemplo, determinan los niveles de educación y esto, a su vez, puede determinar los modos de hablar de los individuos. Es decir, que si bien podemos asumir que cierto modo de hablar corresponde usualmente a cierto nivel socioeconómico y a este corresponde ciertas características biológicas externas que solemos llamar raciales, como el color de la piel, los rasgos faciales o la complexión, no hay ninguna razón para asumir que estas correspondencias son necesarias. Miren ustedes, ahí está la idea principal. Si regresamos a nuestro ejemplo inicial, el del individuo que postula al cargo de gerente en una empresa, comprenderíamos que escoge ciertas expresiones y no otras. Su uso de expresiones prestigiosas responde a un deseo de dejar en claro que pertenecen a cierto grupo dentro de la sociedad, ya que de haber utilizado alguna de las formas de hablar no prestigiosas, probablemente no habría obtenido el trabajo.
Las razones para no otorgarle el empleo se deben entonces a la segregación. Se asume que si el individuo habla de cierta manera, pertenece a cierto grupo social que no es bien visto. Es así que el modo de hablar se convierte en un rasgo a partir del cual se clasifica favorable o desfavorablemente a las personas. Por su asociación con ciertos rasgos como el nivel socioeconómico y el color de la piel, la clasificación de una persona a partir de su modo de hablar se convierte en una manifestación más de racismo. Este es una prueba más de lo que el término raza, tal como se lo entiende habitualmente, no tiene que ver exclusivamente con las características biológicas de las personas, sino con una serie de factores de índole social y cultural. En este párrafo nosotros encontramos dos ideas principales. Es así que el modo de hablar, bien, acá tenemos una idea principal y luego tenemos, gracias, y luego tenemos en la parte última la otra idea principal. Por lo tanto, es un texto sintético, ¿no? Es un texto sintético. Bien, ahora veamos cuáles son algunas preguntas que están formuladas en función de ese texto. Dice, el texto está dividido en segmentos, los cuales son, ¿cuántos segmentos encontramos en este texto? Miren, ¿cuántos segmentos encontramos en este texto? Hay un primer segmento que nos habla sobre un primer segmento que nos habla sobre cómo son las formas lingüísticas de prestigio, de la persona, de las formas lingüísticas de prestigio y sin prestigio, y cómo intervienen las formas prestigiosas. Otro nos habla sobre la costumbre, otro sobre las condiciones económicas, y por último nos habla sobre el modo de hablar, la raza, ¿no? El término raza que aparece. Es decir, tenemos ahí 4. Dice, una alternativa es correcta. El párrafo 1 es analizante. Vamos a ver si es analizante. Vamos a ver. No es analizante el párrafo 1, es sintetizante. Otro es, el párrafo 2 es sintetizante. Veamos si el párrafo 2 es sintetizante. No, no es sintetizante. No tiene, no, para que sea sintetizante es la parte última. El párrafo 3 es analizante. Veamos si el párrafo 3 es analizante. Ajá, este es analizante. Está la primera idea. Entonces, en consecuencia, la respuesta es acá, el párrafo 3 es analizante. La otra pregunta es, ¿el texto es? ¿Qué cosa es el texto? ¿Es argumentativo, expositivo, analizante, narrativo? Vimos que ya vimos la exposición, ya vimos el argumentativo. Este es un texto argumentativo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque acá está su tesis es sobre el conocimiento de las palabras lingüísticas con prestigio y las formas lingüísticas sin prestigio, ¿cierto? La idea principal del párrafo 1 es, bueno, parece que lo vimos también acá, es, en otras palabras, conoce formas lingüísticas con prestigio y formas lingüísticas sin prestigio, es decir, el texto B, ¿cierto? El texto B. Y la siguiente pregunta, la idea principal del texto del párrafo 2, vamos a ver el párrafo 2, ahí está. ¿Cuál es? A ver, párrafo 1 y párrafo 2. Dice, acá está,
¿Cuáles son las alternativas? Vamos viendo. En un medio como nuestro es bastante sencillo reconocer factores culturales en un medio como la respuesta A, ¿no es cierto? La respuesta, la letra A. Luego la pregunta 6 dice, la idea principal del párrafo 3 es, vamos al párrafo 3, 1, 2, este será el 3, este es el 3. La idea principal del párrafo 3, esta costumbre se explica porque en principio los grupos humanos, ahí está, esta costumbre se explica. Es decir, la pregunta 6. Y finalmente tenemos la pregunta, ¿cuál sería el resumen del texto? Es decir, cómo unimos todas esas ideas principales, ¿no? Y acá está. La primera idea principal existe forma lingüística con prestigio y forma lingüística sin prestigio. Ambas son comprensibles, ahí está la primera idea. Reconociendo la provincia de una persona a partir de la forma en que habla, está la otra, segunda idea, después otro párrafo. De tal forma que el término raza no tiene que ver exclusivamente con las características biológicas de las personas, sino, bueno, acá está la respuesta en la letra A. Bien. Entonces, en esta videoconferencia hemos podido nosotros hablar sobre lo que es las macroestructuras de un texto. Perdón, las estructuras textuales de un texto. Y hemos visto que existen macroreglas en un texto. Esas macroreglas que pueden ser de omisión o sustitución o pueden ser de generalización o globalización. Y en esas reglas están el reconocimiento de la idea principal, en esas reglas están el tema y en esas reglas está el resumen. Si hablo de forma externa y globalizo todo el texto, es el tema, ¿no? Por eso la pregunta estratégica para identificar el tema en un texto es ¿de qué trata el texto? Y la respuesta general, frase nominal, ese es el tema, entonces. Y luego viene la integración de esas ideas seleccionadas y ese resumen. Bien, luego hemos hablado del texto de la ubicación, de acuerdo a la ubicación de la idea principal, determina los tipos de párrafo o tipos de texto, que pueden ser analizante, sintetizante, encuadrado, paralelo, ¿no? O centrado. Y luego hemos hablado sobre el texto expositivo y el texto argumentativo. El expositivo, la intención es solamente exponer un determinado tema, dar a conocer, por eso se llama divulgativo, ¿no? O también especializado, si es que es dentro de una determinada especialidad. En cambio, el argumentativo, la intención es convencer al lector. Eso es entonces de los cuales nosotros hemos tratado esta videoconferencia. Por mi parte, será hasta una próxima oportunidad. Gracias.